van a tener culturas diferentes. ¿Por qué? Porque la cultura de uno se va a formar a partir de las interacciones espontáneas que se dan entre ese grupo de profesores, directores, coordinadores e incluso luego con los estudiantes, y en el otro de otra manera. Entonces, si tú lo que quieres es impulsar una serie de pautas culturales comunes, en muchos casos comunes entre varias unidades diferentes, tendrás que trabajarlo, es decir, tendrás que hacer una gestión, y ahí sí que entra un proceso, vamos a llamarle, de trabajo, de cambio cultural, de ajuste cultural, para impulsar unas determinadas, unos determinados lineamientos, unas determinadas valores o principios culturales. En este sentido, para la cultura, el estilo de gobierno es absolutamente determinante, ¿no? ¿O no? Es uno, indudablemente, el estilo de gobierno, la manera de gestión, es uno de los elementos que contribuye. De hecho, te diría que en todo el proceso durante años que se va dando de la gestión, incluso dentro de la institución, se van viendo cuáles son los modelos de gestión exitosos o cuáles son las personas exitosas en la gestión, y eso va creando pautas culturales. Es decir, qué es lo que funciona aquí, qué es lo que no funciona aquí, qué es lo que aceptamos aquí, qué es lo que no aceptamos aquí. Es decir, pero esto es igual en una empresa, es decir, si en una empresa los directivos superiores o el director general dice que todo el mundo tiene que ir vestido de traje y corbata, y esa empresa funciona, pues se termina asociando el hecho de que la formalidad y un determinado tipo de vestimenta y un determinado tipo de comportamiento llevan al éxito. Por lo tanto, los elementos, las pautas, la manera en que se gestione, las pautas que se establezcan para gestionar una institución influyen. Ahora bien, lo que sí hay que tener claro es que no es el único elemento que determina una cultura organizacional. Bien, entonces, ahora mismo el contexto educativo es un contexto en el que hay menos niños y entonces necesariamente más competencia. Por una parte hay un fenómeno, justamente ahora que hablábamos de lo cultural y de la marca, que es que me sorprende mucho, pero que a la vez que todos los colegios necesitan diferenciarse, destacar, pues esto, cuando lo intentan acaban diciendo exactamente todos lo mismo. Aquí pues personalizamos, tenemos robótica, se trabaja con innovación, aprendizaje cooperativo, y dices, todos queriendo destacar acaban no destacando. ¿Qué hay que hacer? Bien, ese es uno de los problemas. Eso no solamente pasa en el mundo educativo, pasa en el mundo corporativo también. Cuando tú escuchas que ahora todo mensaje tiene que ser emocional y que toda construcción comunicativa tiene que ser storytelling, indudablemente en el momento que 10 empresas del mismo mercado de yogur hacen todas mensajes emocionales y todas hacen storytelling, no hay diferenciación. Por lo tanto, es igual que sea un yogur, como que sea una escuela, como que sea una marca país. El problema viene, creo yo, por guiarse de las modas y guiarse por los gurús de congresos. Es decir, se organiza un congreso educativo, llega un gurú y les dice, ahora hay que hacer storytelling. Y entonces salen todos los colegios a hacer storytelling emocional. Y el problema es que dice, vale, muy bien, todos están diciendo, como tú dices, mira, es que ahora todos dan robótica. A ver, si todos dan robótica, y esto es como hace 20 o 30 años con los coches. Todos daban elevalunas eléctricos. Claro, en el momento que ya todos tienen elevalunas eléctricos, esto ya se le supone. Entonces ahora hay que ponerle elevaluna eléctrico y un airbag. No, ya tienen un airbag todos, pues ahora hay que ponerle 2, 3, 4. Claro, llega un momento en que da robótica, todo el mundo da robótica, pues bueno, ahora ponemos chino. Vale, robótica y chino. Vale, todos tienen robótica y chino. Llega un momento en que van a tener que poner un 8º día de colegio para hacer todas las actividades. Entonces, yo creo que ahí, es decir, la clave de la diferenciación tiene que ver fundamentalmente con identificar, y más en un tema de carácter educativo como colegios, yo creo que tiene que ver esencialmente con identificar aquello en lo que eres realmente bueno.
puede pasar que aquello en lo que eres realmente bueno sea algo que no genere valor. Bueno, tendrás que plantearte, si le explicas adecuadamente a tu cliente cuál es el valor que tiene aquello, o bien te tendrás que plantear reformularte a ti mismo para generar algún tipo de valor. Pero yo creo que en el ámbito de la educación es igual que sea primaria, secundaria o universitaria, tenemos en la universidad nos pasa ahora con los famosos rankings y todas estas cosas, todo el mundo tiene que hacer todos vamos por el mismo lado. Creo que tiene que pasar por definir una serie de pautas básicas sobre aquello sobre lo que tú construyes tu propuesta. O sea, dicho, apuntando un poco en el tema, ¿no? Claro, porque de momento no se ha inventado que nazcan niños de 3 años directamente, o sea, de momento todos nacen, entonces con lo cual ya sabemos exactamente cuántos niños hay para repartirse, por ejemplo, el año que viene en P3 o cuántos habrán en primero de primaria, ¿no? Entonces eso lleva a la búsqueda de un marketing que, en fin, a veces tienes las dudas si pasas por delante de un colegio o de un vendedor de colchones, ¿no? Porque tienes las grandes pantallas de puertas abiertas, la ven a conocernos y cosas de estas que dices, es una huida hacia adelante a veces que dices, bueno, ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero, el marketing o el branding? Es que, bueno, yo voy a ser un poco radical en alguna de las cosas y quizá a alguno no le va a gustar lo que voy a decir, pero vamos a decir, si salimos del ámbito educativo después a otro sitio, es decir, indudablemente en el momento en que la demanda cae de yogures o de sombreros, a ver, el día que todos seamos calvos, como yo, pues, ¿qué van a hacer los productores de tónico capilar? Tendrán que hacer otra cosa. Pero, digamos, entonces, con el tema de los niños, es decir, nos encontramos en un proceso que no es de este año ni de hace 5 en España, eso lo sabemos. Digamos, de que cada vez tenemos menos niños y que por lo tanto la natalidad es menor, etcétera. Entonces, está claro que la oferta que teníamos hace 20 años, cuando teníamos 3 niños per cápita, no puede ser la misma ahora que tenemos un niño per cápita. Es decir, si antes eran necesarios 100 colegios para 3 niños per cápita, si ahora tenemos un niño per cápita, son necesarios 30. O bien hacemos, es lo que te decía antes, hay 2 estrategias: o bien reducimos el número de colegios, o bien los colegios tienen que incentivar la natalidad para volver a los 3 niños per cápita y que ninguno desaparezca. Pero hay una realidad, y es que cuando el mercado, en este caso educativo, decrece, porque no hay niños, indudablemente la oferta de colegios se tiene que achicar porque indudablemente no da para todo. Pero esto le pasó seguramente tú te acordarás, a los videoclubs. Claro. Llegó un momento en que la gente dice, no, es que Netflix mató a los videoclubs. No, Netflix no mató a los videoclubs. Los videoclubs se mataron entre ellos. Es decir, llegó un momento en que no era posible tener más de 3 videoclubs por cada calle que había en Barcelona. Entonces, creo que un elemento importante, para llamarlo, de la estrategia de un colegio, me refiero de los directivos, de los dueños, o como le quieras llamar, de cualquier colegio, e incluso de las autoridades públicas que llevan los colegios, los colegios públicos, es mirar en esta perspectiva y ver de qué manera. Pero fíjate que estamos hablando de 2 cosas. Una es si tenemos colegios suficientes
para los niños que tenemos. Y luego es lo que preguntabas antes de la robótica, es la diferenciación del colegio. Es decir, son dos cosas inherentes, digamos, pero yo creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Es necesario que se reduzcan colegios? No necesariamente, quizás no necesariamente, pero indudablemente tendremos que empezar a plantearnos si es rentable, en el caso de un negocio privado, tener 15 niños por curso en lugar de 20 o 25. Pero fíjate, ahí hay otra cosa, que yo tengo un niño de 10 años, ¿no? Con lo cual estoy también en todos estos líos que lo pienso. Pero fíjate que al mismo tiempo que tú me estás planteando este problema, uno de los problemas que estamos teniendo los padres en la escuela pública es que nos han pasado en determinados colegios de tener 25 niños a tener 28 o 30. Es una contradicción, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la educación pública está achicando la oferta, o significa que hay más niños, o significa que hay determinados segmentos, o sea, que se supone que hay muchos niños pero que no pueden acceder a determinados segmentos de educación. Claro, yo quizá estoy simplificando mucho, hablando de un tema que quizá no domino lo suficiente. Entonces, lo que digo con respecto al marco educativo hay que tomarlo con cierto bueno, pinzas. Pero, claro, porque aquí entra toda la política educativa, pero vamos a bajarlo un poco más así a un ámbito que sí se puede, creo, opinar, ¿no? Porque a mí justamente me pidieron la opinión. Recientemente participé de ponente en el Congreso de las Escuelas Católicas en Madrid, y al final de mi exposición pues me hicieron una pregunta: ¿qué opinión tienes en general de cómo los colegios gestionan su marca, ¿no? Y ahí tenía todos los directivos de los colegios. Entonces ahora te hago a ti esta pregunta: ¿qué opinas, cómo ves en general el branding o la comunicación escolar en general? La verdad que me cuesta mucho poder opinar sobre un tema, porque, digamos, sobre todo el branding escolar a nivel de primarias o de secundaria no lo domino tanto, fuera de los 3 o 4 colegios, digamos, que uno ha estado mirando para su hijo. Yo sé que en el caso de mi hijo, que es un colegio privado, es un colegio que sí que lo trabajan muy bien, no tanto desde la marca, llamarle comunicativamente hablando, pero sí desde aquello que dijiste tú, del tema, de la cultura del colegio, del enfoque del colegio, del proyecto, es decir, del comportamiento, ¿no? Pero te diría que a ver, no puedo opinar sobre cómo están gestionando. Seguramente en eso tú tienes una opinión mucho más válida que la que tenga yo, digamos. Lo que sí te puedo decir es que indudablemente en un contexto de reducción de niños y por lo tanto de menor demanda, y el hecho de tener una oferta de colegios amplia, está claro que llámale branding, llámale comunicación, llámale marketing o llámale como quieras, es necesario porque indudablemente incluso entre los propios colegios de los mismos grupos empieza a haber mayor competencia por captar alumnos, y por lo tanto hay una época que es esta, pero que no es de ahora, que este tema se ha vuelto relevante. Seguramente tú confirmarás el hecho de que no solamente se ha vuelto relevante, sino que se ha vuelto, te diría, en los últimos 10 años indispensable. Yo lo traslado al ámbito educativo superior, digamos, que es el que conozco, que es la universidad, y te diría que el tema de la comunicación y el branding en los últimos 15 años en la universidad no solo se ha vuelto importante, sino que se ha vuelto indispensable, ¿no?, para la captación, porque tenemos el mismo problema. Es decir, los niños, llega un momento en que los niños dejan de ir a la secundaria y tienen que venir a la universidad, y cada vez tenemos menos alumnos, ¿no?